Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿querés empezar tu propio negocio y no sabes cómo? ¿Sentís que nunca vas a estar listo ni saber lo suficiente para tener éxito? Entonces, este episodio es para vos. Cada vez más personas sueñan con dejar sus trabajos y empezar sus propios negocios, pero pocos se animan. El resto siente que no van a poder por mil razones: la crisis, el rubro, la experiencia, la edad, su carta astral, etc. Hoy vamos a responder las preguntas que más nos hace la gente sobre este tema para que vos también te animes a dar el primer paso y emprender. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 462. Y para hablar de este tema va a estar acompañándome, como suele ser usual, Mati. Bienvenido. Muchas gracias, Santi. Y bueno, listo para poner manos a la obra con este tema en el que tenemos muchos años de experiencia, pero que siempre que hay nuevas preguntas surgen nuevos aspectos, así que está bueno meterse para ayudar con estas preguntas que surgieron. Es interesante. El otro día me dijeron una frase de Argentina que me pareció muy divertida. Obviamente esto no va a ser relevante para todos los no argentinos, pero decía: Argentina es el país donde una semana después siempre todo es diferente, pero 10 años siempre todo es igual. Y pensaba que con las preguntas de los negocios pasa exactamente lo mismo. Vos vas a ver las preguntas que te llegan de negocios y siempre va a haber de semana a semana o de año a año como matices diferentes, pero en el fondo los grandes problemas son siempre los mismos. Y vamos a ver, Mati, yo ya estuve pifiando un poquito las preguntas, que muchos de esos temas universales salen acá, así que probablemente si estás escuchando esto y todavía tenemos tu atención, vamos a estar tomando las preguntas que tenés ahí dando vueltas. Antes de seguir, quiero recordarles a todos que cada semana, además del podcast, tenemos el mate de los jueves, que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y que contiene 3 acciones súper prácticas, una alegría, que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad para que te puedas inspirar, un truco, que es alguna herramienta, tip o consejo traído de alguno de los miembros del equipo, y una experiencia, que es una reflexión que ha surgido durante la semana y que va a aportarte nuevos conocimientos o nuevas formas de ver las cosas. Creo que es increíble el poder que tiene ver las cosas de una manera diferente, tener una perspectiva. Como raza, los humanos hemos crecido en base a ver y aprender de las experiencias de los demás, así que creo que eso es interesante. Bueno, Mati, ¿querés que empecemos? Sí, vamos, adelante. Bueno, las preguntas que vamos a estar tomando hoy son todas preguntas que reunimos en Instagram. Es decir, nosotros dejamos las preguntas en Instagram. Si quieren saber cuál es nuestro Instagram, es instagram.com/superhábitos. Les dejamos, hey, ¿cuáles son sus preguntas sobre negocios? Las dejaron y son las que estamos empezando a trabajar acá. Bien, voy a tomar algunas preguntas, Mati, para empezar, si te parece, un poco amplias sobre el comienzo, así que me va a interesar para ver para dónde vamos a salir corriendo con esto. La primera pregunta que nos dejaron es: ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de arrancar de cero? Bien, entonces, a la hora de arrancar de cero, creo que quizás mi primer consejo siempre va a ser tener en cuenta de que en lo que tiene que ver con negocios hay muchísima información y que uno tiene que ser muy selectivo o muy cuidadoso con cómo navegue esa información para no quedar atrapados, estancados, paralizados, si se quiere, dentro del proceso, ¿sí? Entonces, creo que algo a nosotros nos pasó con los años, hablando con un montón de personas, vimos que les pasa a muchas otras personas también, es que cuando uno se mete, si uno empieza a googlear negocios o empieza a googlear sobre emprendimientos, aparece de todo, ¿no? Aparece desde marketing digital en las Filipinas hasta, no sé, métodos de respiración en Islandia, combinados con planes de negocio, posibles carreras universitarias que tienen que ver con negocios, maestrías, doctorados. Entonces hay mucha información y creo que es muy importante a la hora de empezar desde cero entender de que quizás una habilidad previa al momento de hacer una tarea propia del negocio que es necesario dominar es la habilidad de lograr filtrar entre toda esa información qué es lo que es relevante. Porque si no, algo que nos puede pasar, y a nosotros dos nos pasó en su momento, es que perdamos mucho tiempo en el proceso de estar supuestamente empezando nuestro negocio, dando vueltas en cosas que o no tienen que ver con nuestro contexto, que es uno de los problemas más comunes, o que son para negocios mucho más avanzados y que por lo tanto estar preocupados por eso al comienzo no nos sirve. Yo siempre cuento el ejemplo del libro que me leí
gestión eficiente de los recursos humanos, cuando todavía no teníamos ni un peso partido al medio con el negocio, menos todavía recursos humanos que gestionar, por los cuales preocuparme. Entonces, gestión de la información sería la parte número 1, y a partir de ahí ya, un poco metiéndonos en qué sería información relevante, creo que al empezar un negocio desde cero, una de las partes que más nos influencian o afectan es qué entendemos que es un negocio, ¿no? Entonces, normalmente pensamos en negocios y tendemos a ir a empresas directamente. También tiende a haber una asociación un poco directa entre la idea de negocios y la idea de startups, que es un tipo de negocio, de todos los tipos de negocio que existen. Vale la pena decir que es un tipo de negocio muy relevante en términos de los volúmenes de dinero que mueve, pero que en términos de cuántos de los negocios que existen en el mundo son startups, en realidad no son tantos. Sí, de hecho son un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, para la mayoría de nosotros, a menos que decidamos ir a buscar ese camino de manera específica, para la mayoría de nosotros también puede ser un problema engancharnos en cosas de empresas grandes, que todavía nosotros no lo somos, cosas de startups, que probablemente no sea el negocio que yo estoy por hacer. Y ahí, cuando yo empiezo a desarmar, limpiar un poco, es que llegamos a un concepto que para nosotros fue muy revelador, que es la idea de que iniciar un negocio no es más que encontrar un problema que está ahí afuera y generar una solución. Darle a las personas esa solución a cambio de un valor en dinero. Si nosotros, cuando decimos tengo este buen producto, tengo este buen servicio, lo que estamos diciendo en realidad es yo tengo una solución a problemas que hay ahí afuera y es una solución tan buena y el problema es tan grave que las personas están dispuestas a darme dinero a cambio de eso. Y a partir de ahí lo que hago es construyo sistemas que me permitan llevar esa solución a más personas, que más personas me conozcan y entregarla a más personas. Si yo lo entiendo de esa forma, cuando estoy por empezar desde cero, lo que quiero hacer es asegurarme de que hay un problema que quiero resolver, de que entiendo cuál es ese problema y también de que yo tengo lo que sería una ventaja competitiva o alguna característica personal que me va a permitir resolver ese problema mejor que otras opciones que hay allá afuera. Sí, creo que eso es bastante interesante lo que estás diciendo, porque muchas veces cuando pensamos en iniciar el negocio, ¿no? Y especialmente si buscamos en Google, ¿no? qué idea de negocio puedo empezar, etcétera, muchas veces la búsqueda automáticamente nos va a llegar a temas técnicos de negocios, como por ejemplo, cómo armar un modelo de negocios, cómo armar un modelo de negocios escalable. De hecho, allá lejos y hace tiempo, cuando yo estudiaba o me estaba recibiendo de la facultad, mi tesis fue específicamente sobre modelo de negocios de empresas que exportan, por ejemplo. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles son los canales? ¿Cuál es el medio de marketing? ¿Debería ser dropshipping? ¿Debería ser marketing digital? ¿No debería ser marketing digital? ¿TikTok? ¿Cuál es la red social que están dando? ¿Cómo puedo delegar más? Etcétera. Y todo eso nos abre todo un frente enorme de variables y existe esta idea que nosotros hablamos mucho y que aquí en la comunidad llevamos en el corazón, y es esta idea de la parálisis por análisis, ¿no? Mientras más variables yo tengo enfrente, es más probable que me pase años enteros viendo todo lo que hay para hacer y nunca haciendo nada. De hecho, justo ayer estaba Mati charlando en una sesión y estaba hablando con una persona que quiere iniciar su negocio y me decía, mira, tengo una nota en la cual, y un mapa mental, en la cual voy anotando ideas, 5 minutos por día me pongo y anoto como cosas para negocios, y tenéis un mapa mental gigante. O sea, esta persona tiene ampliamente, se lo dije de hecho, tenéis mucho más de lo que necesitas para iniciar un negocio. ¿Por qué? Porque si vos bajás a lo fundamental y decís, hacer un negocio es sistemáticamente buscar personas que tienen un problema, solucionarles y cobrar el precio justo a cambio de eso, de repente la cuestión es mucho más fácil, porque yo puedo decir, bueno, quiero iniciar mi negocio mañana. ¿Qué tengo que hacer? Ver, escenario A, modelo de negocios, canales, diseñar, dropshipping, tener marketing digital, etcétera. Opción B, agarro y digo, bueno, ¿qué problemas hay a mi alrededor? Tomando lo que vos decías de los recursos. ¿Qué problemas yo ya solucioné alguna vez? Bien, en tu trabajo, en tu vida personal, problemas que vos mismo ya solucionaste en algún momento, ¿no? Por ejemplo, típicos problemas que puede ser que una persona necesite que solucionen. Tengo el pasto largo de mi casa, el césped largo, y no tengo tiempo para cortarlo, o no me gusta. Bien, ese es un problema. Cada vez que como se me hincha la panza, ese es otro problema. Me gustaría pasar más tiempo con mis hijos, pero me duele la espalda, ese es otro problema. Otro más complejo, tengo un equipo de personas que tengo que gestionar y no sé cómo hacerlo, y eso hace que pierda mucho tiempo. Fíjense, todos esos son problemas. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar en mi biblioteca de experiencias y decir, bueno, ¿dónde hubo un problema? Y yo tengo que acercarme a una persona como Mati y decirle, obviamente lo voy a simplificar, ¿no? Decir, hey, vos tenés este problema. Bueno, ¿cuánto vale para vos este problema? Obviamente no le voy a preguntar, más o menos yo puedo estimar cuánto vale. Es decir, bueno, yo lo voy a solucionar, cambio un precio justo. Y si yo de repente hago eso, muchas veces tengo un negocio. Sí, y creo que es interesante, como para complementar esto que dice Santi. Primero que nada, esta lógica es la forma más fácil de generar ingresos de hoy para mañana,
¿no? Si yo hoy digo, necesito salir a generar ingresos, levantar la mirada a mi alrededor, ver quién tiene un problema y ofrecerme a resolverle ese problema a cambio de un dinero X, depende cuál sea el monto que yo esté buscando o cuál sea la magnitud del problema, va a ser la forma más rápida de empezar a tener ingresos. ¿Sí? Es la forma más rápida de empezar a generar movimiento. Y también es la misma lógica que me sirve si yo no estoy pensando solo en ingresos de hoy para mañana, sino en construir una fuente estable de ingresos, ¿no? De construir un flujo regular. Porque lo que yo quiero asegurarme es, más allá de que me interese el negocio, que eso va a pasar naturalmente, ¿no? Que yo voy a buscar temas, problemas que conecten conmigo, que de alguna forma me entusiasme resolver. Más allá de que esté eso, lo que va a marcar el éxito en el largo plazo de un negocio es que tenga esta capacidad de resolver los problemas que tienen las personas a su alrededor, ¿sí? Tendemos a pensar y distraernos, como decía Santi recién, con, no sé, la marca. Pero la marca es solo un reflejo o es solo valiosa en tanto detrás hay una empresa que encontró una buena forma de resolver un problema. Tendemos a distraernos pensando, ¿cómo voy a hacer un plan de negocios? Pero el plan de negocios se vuelve mucho más fácil. No recomendamos hacer planes de negocio, pero si lo quisieras hacer un plan de negocio es mucho más fácil cuando vos tenés claro cuál es el problema que querés resolver y cómo te vas a parar frente a eso. Y así, no sé, la gente se distrae con marketing digital, que también lo dijimos hace un rato. Hacer buen marketing digital es mucho más fácil cuando entendés cuál es el problema que resolves y le hablas a esas personas. Sí. Entonces, todo empieza por ahí. Y creo que muchas veces todas estas cosas son amplificaciones. Bien, hay una frase que últimamente estoy diciendo mucho, que no recuerdo dónde la sacamos, pero es una muy buena frase, que es, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese lugar, ¿no? Y muchas veces no estamos como tratando de solucionar problemas que todavía no nos estamos enfrentando. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor? Esta es una pregunta que surge muchísimo. ¿Cuál es la mejor forma de vender? O ¿cuál es el otro me dejaron esa pregunta literalmente en una sesión grupal. Una persona me dijo, ¿cuál es la mejor manera de vender? Yo pensé, esta pregunta es muy genérica porque depende de muchísimos factores, ¿no? No es lo mismo cuál es la mejor forma de vender un tractor que vender, no sé, un curso online o que vender una sesión de masaje. Sí. Bien, sin embargo, sí hay una respuesta posible. Yo decir, bueno, un criterio para saber cómo es la mejor manera de vender es qué tipo de venta o qué mecanismo de venta hace o tiene más probabilidades de convertir a la persona que tienes enfrente en un comprador. Y hay una respuesta para eso. La respuesta es sentarte con una persona y hablar. Esa es la mejor manera de vender. Ahora, ¿por qué tenemos listas de mails? ¿Por qué tenemos lanzamientos masivos? ¿Por qué tenemos lo que sea? ¿Por qué estamos escalando el volumen? Porque yo digo, bueno, llega un momento en el cual yo quizás o el precio del producto es tan bajo que no vale la pena de que me siente con la persona, o de repente estoy necesitando manejar un volumen tan grande de gente que no me puedo sentar uno a uno con cada una. Pero fíjate que si vos no tenés clientes, no tenés por qué estar pensando en eso. ¿Cómo voy a llegar a 100.000 personas? Bueno, no llegaste a una. ¿Por qué no nos enfocamos en llegar a una? Y parte de esto, Mati, esta es una idea que también me gustaría traer, que es medio de lo que dijiste más al principio, pero creo que está bueno tenerlo en cuenta, es también tenés que tener en cuenta dónde quieres llegar, porque muchas veces las personas cuando piensan en emprender piensan automáticamente que tienen que tener un negocio que es una startup que factura millones de dólares. Y lo cierto es que, y lo he hecho, me ha pasado un montón de veces de sentarme con personas que están metidos en cómo puedo hacer un modelo de negocio escalable, cómo puedo hacer esto, etcétera, lo otro. Porque hay modelos de negocio que son más escalables que otros. Y yo le digo, por ejemplo, si vos ganaras $10.000 por mes, bien, bolsillo, $10.000 por mes acá, ¿serías feliz? ¿Cumplirías lo que vos esperás tener con empezar un negocio? Sí. Y la mayor parte de las veces me dicen sí. Entonces eso me hace pensar, bueno, vos no necesitas tener un negocio de $100 millones para ganar $10.000 por mes. O sea, estoy diciendo $10.000 netos en tu bolsillo. ¿Por qué? Porque quizás decís, bueno, la verdad que por rentabilidad yo puedo tener un negocio de $50.000 por mes. Y hacer un negocio de $50.000 por mes, o de $40.000 por mes, no es, o sea, es radicalmente más fácil, sencillo y menos estresante que tener un negocio de $100 millones. Hay cosas que son paralelas, pero a lo que me refiero es, muchas veces bajar esa exigencia de tengo que tener un modelo de negocio perfecto que va a ser el próximo Microsoft y entender que puedo tener el estilo de vida que yo quiero con un negocio mucho más simple, te libera de toda esa complejidad. Sí, y creo que está bueno creo que está bueno esto que traes vos, Santi, a la mesa por varias razones. Una es algo que muchas veces las personas no saben. Nosotros en su momento, cuando yo lo investigué, por lo menos me sorprendí, es que si bien uno escucha de muchas startups, ¿no? Y escucha los resultados que obtiene, de la misma forma que escuchamos de muchos deportistas y cuán buenos son jugando sus deportes, algo que muchas veces no se habla o que la información no está necesariamente tan disponible es cuánta gente intenta lograr lo mismo y no lo consigue, ¿no? Y recuerdo que una vez nosotros estábamos
haciendo una formación que era para inversores en empresas, ¿no? Estábamos del otro lado, no del lado del dueño de negocio que está tratando de empezar, sino que estábamos del lado de las inversiones. Y recuerdo que en ese momento alguien dijo como que un inversor en startups es exitoso si una de cada 20 startups que empieza tiene éxito, ¿no? Y fíjense de lo que estamos hablando, es una de cada 20. Sí, siempre se maneja uno cada 10, una cada 20. Claro, o sea, estamos hablando de un 5-10% si quieren en el caso que fuese una de cada 10. Estamos hablando de una tasa que es muy, muy chica. De la misma forma que uno puede decir, hay personas que tienen excelentes resultados, no sé, jugando al fútbol, pero ¿cuántas personas trataron de dedicarse a jugar al fútbol y no tuvieron resultados? Y acá algo que por ahí está bueno es entender esos números y ponerlos en nuestro contexto, ¿sí? Puede ser que el startup sí sea para nosotros, porque nos tenemos mucha fe, porque sentimos que el camino va por ahí, porque estamos en una industria que es particularmente propensa a utilizar ese modelo, o quizás porque ya tenemos otras bases hechas y lo único que nos cierra es, como decía Santi, ya tenemos esos $10,000 que Santi decía y lo único que me cierra es, quiero ir a jugar a otro nivel para probar si logro sacarlo, si sale bien y si no sale no pasa nada. Pero para la mayoría de nosotros que empezamos los negocios pensando en dejar un trabajo, que empezamos el negocio pensando en tener una forma de mejorar nuestros ingresos o de tener más control sobre la forma en la que se generan esos ingresos, nuestros tiempos, de repente ir a meternos a algo con ese nivel altísimo de riesgo cuando tenemos, como decía Santi recién, cosas que tienen curvas mucho más rápidas de salida, ¿sí? Porque meterse al mundo este que estamos diciendo toma tiempo. Curvas mucho más rápidas de salida. Resultados con una tasa de probabilidad mucho más alta y además con mucho más control sin necesidad de depender de otros factores externos como contactos, recursos previos, capital previo, de repente tiene mucho sentido. Y creo que eso está bueno saberlo y toca un poco el punto que decíamos al comienzo de hay que tener mucho cuidado con filtrar la información, porque muchas veces estamos leyendo información que no tiene que ver con el tipo de negocio que nosotros queremos hacer. Y si yo quiero iniciar una consultora, si yo quiero tomar, no sé, mi título universitario y generar una empresa de servicios a partir de eso, llámese un estudio jurídico, un estudio contable, un estudio de ingeniería, un estudio de arquitectura, mi propio consultorio, ¿no? Si soy un médico, en todos esos casos, la lógica es diferente. Y hay formas mucho más rápidas, mucho más sencillas de obtener resultados, pero para eso me tengo que enfocar directamente en el lugar correcto. Mati, esto me da lugar a la pregunta número 2, que es... En realidad había dos preguntas más que era como cuál es el primer paso y cómo ponerlo en marcha, que lo tocamos recién. La siguiente pregunta es, ¿de dónde sacar información para comenzar? Que me parece que es un poquito de lo que vos venías hablando. Bien, es una pregunta difícil de responder. ¿De dónde sacar información para comenzar? A nosotros lo que, digamos, desde ya creo que una respuesta es... Este es el episodio número 462. Tienen 461 episodios. Si van a superhábitos.com, hay un montón de información puntual en términos de las diferentes etapas. De hecho, después, Santi, podríamos hacer una pequeña selección, estoy pensando, y dejarla linkeada en superhábitos.com/462. Pero lo primero que tenemos que hacer en términos de sacar información para comenzar es entender en qué etapa del proceso estamos. ¿Sí? Si todavía no tenemos definido qué queremos hacer, nos enfocamos primero en esa parte. Entonces ahí les dejamos un link de última para la parte de ideas de negocio. Si ya tengo una idea de negocio y de ahí quiero avanzar, nuestra recomendación tiende a ser confirmar nuestras hipótesis, que eso se llama validar en términos técnicos de negocios. Es valido que el problema que yo pienso que existe efectivamente existe y aprendo más sobre cómo sucede. Y una vez que ya tengo una idea clara y esa idea está validada, pasamos al desarrollo de una solución o de una oferta, que sería el paso número 3. Cuando ya tengo una oferta que está basada en un buen problema, ahí el foco ya lo movemos directamente a ventas hasta que tengamos tantas ventas que no las podemos gestionar y ahí empezamos a trabajar un poco más intenso en el aspecto interno del negocio para construir sistemas que nos permitan escalar. Acá, Mati, linké un podcast que es el... Un pod, como le dicen los chicos cool como Santi. Acá linké un pod que se llama El paso a paso necesario antes de vender y hacer publicidad. Que ahí hablamos puntualmente de todos estos pasos que me está mencionando Mati de validación, que creo que son bastante importantes, porque algo que nosotros también no dijimos, pero que es importante de lo que estamos charlando recién, es cuando vos te das cuenta de que tu idea tiene que salir de un problema y no de un supermodelo de negocio o lo que sea, te das cuenta de que no necesitas ser hipercreativo para encontrar una idea de negocio. No hace falta ser la persona que tiene el momento de vi que nadie usaba guantes de látex para sacar a pasear a su perro y ahora genera nueva startup de guantes de látex. Bien, muchas veces simplemente podés ir a ver y escuchar y estar atentos y empezar a encontrar esos problemas sistemáticamente. Nosotros cada vez que sacamos productos nuevos, y este año estamos sacando un montón de productos nuevos y en todos estamos vendiendo bien,
cuando nosotros hacemos eso, siempre lo que estamos haciendo es no pensando que se nos ocurre que estaría buenísimo, sino vamos leyendo encuestas, vamos charlando con los clientes y vamos diciendo, che, vos sabés que sistemáticamente está saliendo este problema, podemos hacer algo para esto. Che, sistemáticamente está apareciendo esto, podemos sacar algo para esto. Entonces, eso es mucho más confiable, es mucho más probable que llegues a algo bueno que en el caso contrario. Santi, estoy pensando algo interesante que hace mucho tiempo que no lo retomamos, pero que creo que puede sumar ahora. Una lógica que nosotros usamos mucho cuando empezamos y después compartida con clientes creo que nos ayuda a ordenar las etapas de trabajo es el pensar el negocio de alguna forma en números escalando sumándole un cero, ¿no? Entonces tu primer preocupación cuando empezamos un negocio es el cliente 1, ¿no? La primera persona que te compra. Hay un salto, y con Santi lo hablamos ahora hace poquito porque estamos analizando casos de clientes. Hay un salto muy grande en el día en el cual por primera vez una persona que no te está contratando para un empleo tradicional a tiempo completo te da dinero a cambio de algo que es muy liberadora. Es un momento que cambia a las personas, ¿no? Entonces, cuando estoy por empezar, me enfoco en el 1. Si se fijan un poco lo que nosotros les estamos diciendo con qué hago una vez que tengo 1, lo que sigue a continuación es sumarle un 0, ¿no? Entonces empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo repito esto o algo como esto 10 veces? Que hasta ahí tiendo a poder manejarlo en un estilo muy manual, ¿no? Simplemente lo hago yo. En general en esa etapa, si lo cruzan con lo que dije recién, estamos afinando un poco la oferta, aprendiendo a presentarla, pero es todo muy personal. Ahora, cuando yo de 10 quiero pasar a 100, ya necesito empezar a meter otras cosas. Porque quizás tengo 10 conocidos que me compran lo que tengo para ofrecer, pero es raro que tenga 100. Y ahí en general entra esta etapa que les decíamos recién de cuando empiezo a incorporar más los sistemas que tienen que ver con ventas. Y una cosa que es muy interesante es que una vez que cruzo de 100 para ir a 1000, el problema cambia de vuelta. Porque ya cuando de 100 quiero pasar a 1000, ya no es solo cómo logro que 100 personas me conozcan, porque eso ya lo cubrí, cómo lograr que 100 personas más o que 900 personas más me conozcan, se trata de repetirlo, empieza a aparecer la pregunta interna de, bueno, pero ¿cómo hago yo para atender a 1000 personas en mi negocio? Y ahí de repente entra la parte de los sistemas operativos internos. Y después de los 1000, de vuelta si lo vamos sumando, cuando paso a 10.000 o a 100.000, van cambiando porque de repente voy a tener que empezar a pensar en cómo estructuro un equipo. No sé, entre 10.000 y 100.000 quizás voy a tener que empezar a pensar en ya no solo cómo estructuro un equipo, sino el manejo del flujo de, no sé, el flujo de fondos o el flujo de caja, ¿no? Porque la complejidad del negocio va aumentando, pero yo creo que una gran sugerencia, Santi, en términos de cómo encontrar información es, de vuelta, ahí estuve, mientras estabas vos hablando, Santi, recién, ya separé varios links que les van a servir. Se los dejamos en superhabitos.com/462, pero de por sí yo lo que diría es, para buscar información, busquen información que sea lo más directamente conectada con el modelo de negocios que a ustedes les interesa, con el país, ciudad, región en la que están, porque eso aumenta mucho la tasa de éxito, y sobre todo con la etapa en la que se encuentran. Entonces, si estoy pensando en el cliente 1, no me sirve leer de sistemas operativos de negocio. Si estoy pensando en el cliente, no sé, 10, de repente voy a estar trabajando todavía en esta etapa personal y más sobre mis habilidades personales de comunicación, y así de a poquito voy creciendo. Bueno, acá hay una pregunta, Mati, que era si podemos dar un paso a paso sencillo, ajustado a la realidad para el tema. Bueno, esto que dijo Mati me parece que es una muy buena manera, ¿no? Y lo voy a conectar con la siguiente pregunta, que es ¿cuál sería un buen objetivo para comenzar? Si no tienes nada, tu primer objetivo es encontrar un problema para el cual vos vas a trabajar y que realmente existe, es decir, un problema y una persona que lo tiene, o un tipo de persona que lo tiene. Si vos ya tenés un problema y un tipo de persona, tu siguiente objetivo tiene que ser, en este caso, conseguir una oferta que sea atractiva para estas personas, es decir, diseñar un paso a paso simple para darle resultado a estas personas. Una vez que tenés eso, tu siguiente objetivo va a ser llegar al primer cliente, de pasar de 1 a 10 y de 10 a 100, lo cual nos lleva, Mati, a las preguntas de ventas y marketing. Bien. Perdón, ¿puedo decir una pavadita de esto que acabas de decir? Algo que si se quieren divertir pueden hacer es ir a superhábitos.com/archivo, ¿no? Como que ahí tienen el listado de todas las publicaciones de Superhábitos a lo largo de la historia. Y algo divertido es que Superhábitos, el día que lo abrimos no teníamos ni idea de en qué se iba a convertir. Estamos llegando ahora a los 10 años en muy, muy poquito. Festejos se vienen en camino. Y también medio que Superhábitos ha terminado, en cada momento es nosotros compartiendo lo que hasta ahora nos trajo los resultados que tuvimos hasta ese momento, y también de a poco el ir registrando los saltos y por qué se dan esos saltos. Entonces también en términos de ir viendo las diferentes etapas, ahí hay muchas cosas divertidas para ver. Por ejemplo, hay un podcast que es cómo pasar de 10 a 100 clientes cuando logramos eso.
y de repente está registrado con las preocupaciones que nosotros teníamos en ese momento y la forma en la que lo vivimos en ese momento. Entonces también de ahí pueden sacar mucha información. La siguiente pregunta, Mati, es ¿cómo llegar al público indicado? Creo que acá hay dos formas de interpretar esta pregunta. La pregunta uno es cómo identificar cuál es el público indicado. Y la otra es cómo llegas a ese público cuando sabes quién es. Creo que si no te hiciste la primera pregunta, probablemente deberías hacerte la primera, ¿no? Porque es muy difícil buscar algo que no sabemos qué es. Yo creo que la manera en la cual vos podés empezar a encontrar este público indicado es de construir para atrás tus experiencias de venta con mejores clientes. Creo que, o con personas que tienen un problema. Es decir, muchas veces nosotros arrancamos y decimos, siento que, o quizás, no sé, se me ocurrió la idea de hacer, no sé, una suscripción de gimnasios que sea en distintas ciudades porque tengo, no sé, porque la gente viaja y no tiene gimnasio. Entonces yo lo primero que voy a pensar es, bueno, ¿quién tiene este problema? Y lo que tengo que hacer es ir a la persona que te mencionó ese problema originalmente y deconstruir quién es esa persona en particular, cómo se ve. Y si tienes varias personas, ver qué tienen en común. Y decís, bueno, la verdad que son ejecutivos, que viajan mucho porque tienen trabajo de comercio exterior, que generalmente les gusta entrenar, etc. Muchas veces puede pasar que ese problema sos vos. Entonces puedes también mirarte para vos mismo. Un dato también que es importante es, nosotros hablamos de problemas, ¿no? Y uno puede decir, hay muchos negocios que no tienen que ver con problemas, ¿no? Qué sé yo, arte, por ejemplo. Lo cierto es que vos tenés dos caras. Tenés la cara del problema y tenés la cara del deseo, ¿no? Sí. Muchos negocios se basan en satisfacer deseos. Otros negocios se basan en satisfacer problemas. Lo interesante es que ambas caras, o sea, ambas cosas son caras de una misma moneda. Es decir, yo tengo un deseo, por ejemplo, quiero iniciar un negocio, pero tengo un problema. No sé cuáles son los pasos que tengo que seguir. Entonces, siempre que nosotros estamos viendo también quizás un negocio que se basa en deseos, también tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son los problemas que esta persona está teniendo para satisfacer este deseo? Por ejemplo, quiero que las personas me admiren, quiero que las personas tal cosa, quiero pasar un mejor tiempo de descanso, pero entonces podemos ir trabajando en cómo nosotros podemos facilitar esa experiencia, cómo nosotros podemos facilitar que estas personas adquieran este objeto, esta situación, este estado de deseado que están buscando. Claro, que, querer tener cosas lindas, querer sentirte bien, querer estar divertido, son deseos. Y en tanto, quiero estar divertido, pero hoy no estoy, tengo un problema. Entonces, si se fijan, siempre el problema es un obstáculo rumbo a un deseo y el deseo es algo que quiero obtener frente a lo cual tengo un obstáculo. Entonces, en realidad, son, como dijo Santi, dos caras de la misma moneda. Creo, hay Santi, que quizás dos detalles extra que les podemos sumar en esto de identificar quiénes son y de ahí paso, si querés, a cómo llegar a esas personas. Entonces, yo lo que quiero es, primero que nada, chequear que quiénes tienen, qué tipo de personas tienen estos problemas. Que hay algo que está bueno es no buscar simplemente que la persona tenga un problema, sino buscar que la persona tenga un problema grave. Recuerdo una de las primeras frases que escuché allá muy lejos cuando estábamos empezando, que era que uno tiene que encontrar las hemorroides del cliente. Que es una frase muy, muy fea, pero muy, muy gráfica. Y si uno se la acuerda 12 años después de haberla escuchado por primera vez, quizás habla bien de la frase. No queremos encontrar estos problemas que son graves, que todos los días me queman la cabeza, que todos los días los siento y me duelen y me molestan. Y una de las cosas que esto Santi en su momento lo encontró más ordenadito o más sistematizado es, en general, cuando estamos hablando de problemas de esa gravedad, estamos hablando de problemas que conectan con algunas de las áreas centrales de la vida de las personas, ¿no? Que tienden a ser los vínculos, ¿no? Que mis vínculos con las demás personas, con las personas que me importan, con las personas cercanas. Obviamente el dinero es un problema que a las personas les preocupa mucho, entonces todo lo que tenga que ver con ahorrar dinero, ganar dinero, gestionar el dinero, tiende a aparecer ahí también. El tiempo es otro gran problema que tenemos las personas, ¿no? Que queremos tener más tiempo todos, y nos falta el tiempo a todos. Y después también tenemos una cuestión que quizás es un poco más abstracta, pero que también tiene ahí un poco de vínculo con el tema, con los otros temas, que es la idea de el estatus, ¿no? Que el estatus o cómo los demás me perciben, si quieren decirlo de esa manera, que las personas también ahí lo tendemos a valorar mucho porque lo conectamos con... me faltó uno, la salud. Gracias, Santi. Tu mirada, no tuviste que decirlo, pero tu mirada me dijo... Estaba pensando eso justamente. Tu mirada me dijo que había algo que se me estaba pasando y mi cerebro empezó a buscar qué se me estaba yendo. Gracias. Qué gracioso igual que te hayas dado cuenta que estaba pensando en eso. Voy a estar reflexionando durante el resto de la mañana porque justo estaba pensando, ahora cuando Mati termine de decir esto voy a decirle que también está la salud. Y me viste y te diste cuenta, no sé por qué. Porque no hice nada en particular, no es que te hice una seña. No, pero... simplemente fue tu cara de que había algo que se me estaba pasando y mi cerebro se dio cuenta de que había un hueco y ahí apareció. Entonces, si se fijan, ahí tenemos buscar problemas que sean graves, que conecten con estos temas. Y también yo le sumaría el hecho de
buscar un perfil de cliente que a ustedes les caiga bien. No importa cuál sea tu negocio. No importa si sos médico, no importa si tenés un servicio de jardinería, como dijo Santi hace un rato, si te dedicas a pintar cuadros. Es importante que tus clientes te caigan bien. Sí, y creo que una otra forma, porque Mati decía lo de las hemorroides, que es un gran ejemplo, ¿no? Porque es algo que sentimos todo el día, ¿no? Me siento y me acuerdo. Otra forma de verlo también que me gusta mucho es generar un negocio para eso en lo que en lo que tu cliente está pensando a las 3 de la mañana mirando el techo. Claro. Y el otro día me pasó de que estaba preocupado por un tema y me desperté a la noche porque se despertó el bebé y después no me pude dormir. Y estaba mirando el techo pensando en eso y me acordé de esta metáfora y pensaba, sí, si hay una solución Claro. para esto, la compraría sin lugar a dudas. Si ahora te llegara una buena oferta de esto, claro, entrarías. puedes generar negocios para cosas más banales, 100%. No estamos diciendo que no. Solo que si lo haces en estas áreas que dice Mati, es mucho más probable de que puedas generar impacto rápidamente. Lo cual nos lleva a una pregunta que... Sí, o si encontrás la forma de conectar eso que quizás en apariencia es banal con alguna de estas áreas, ahí hay un gran potencial, porque no puedes decir, bueno, yo hago souvenirs, esto no tiene nada que ver con esto que ustedes están diciendo, chicos. O quizás sí, porque de repente el tipo de souvenir que llevas tiene que ver con tu estatus. O el tipo de souvenir que llevas tiene que ver con qué tan buenos son tus vínculos. O cómo mejorar tus vínculos. Claro, exacto. Sí. O si tu souvenir está en un lugar conveniente, le estás ahorrando tiempo a la persona en sus vacaciones. ¿No? En realidad hay un montón de... O sea, el tener estas categorías ayuda a nosotros posicionar nuestra oferta dentro de ese lugar. Y bueno, de ahí lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos esta claridad de quiénes son estas personas y por qué las vamos a ayudar, ahí sí salimos a buscarlas. Hay una pregunta acá, dice, ¿cómo hago que crezca en poco tiempo? Creo que en este caso, para mí, si vos estás buscando que crezca en poco tiempo, lo que tenés que hacer es ponerte a fijarte en esas cosas que tienen muchos resultados, pero que son incómodas generalmente. Por ejemplo, que tiene muchos resultados, pero es incómodo. Dar servicios cara a cara. Dar servicios cara a cara es algo que muchas personas cuando empiezan sus negocios piensan, voy a hacer infoproductos, voy a vender cursos, voy a vender PDFs, lo que sea, porque obviamente está buenísimo, puedo vender un PDF, te mando el PDF y no te veo nunca más. Sin embargo, en términos de efectividad, funciona mucho mejor. Sentarte cara a cara a venderle a personas servicios cara a cara. Es lo que mejor va a convertir y más caro vas a poder cobrar. Entonces, buscar estas cosas que tienen un alto nivel de rentabilidad a cambio de alto nivel de incomodidad te va a ahorrar mucho tiempo. Obviamente no te va a ahorrar incomodidad. Esa es la parte clara. Y de hecho, podrías meterte a productos físicos. Nosotros con el tiempo hemos encontrado que sentimos en nuestro corazoncito un gran apego por los negocios de servicios. Entonces mi recomendación, sin culpa, va a ir por ese lado. Muchas veces los objetos están más a mano y son más fáciles de intercambiar y tienen esta cuestión de puedo comprar lo que otro hace para venderlo. Tiende a ser, el otro día leí una frase que decía que para la mayoría de las personas la primera experiencia o el primer impulso tiende a ser el trabajar con productos físicos. ¿Que vos me lo dijiste? No, pero yo estaba en la situación en la cual leíste sobre eso. Era bien. de alguien lo leí yo. Sí, bueno, no recuerdo dónde fue que surgió esa conversación. Y pensé, es cierto, a mí me pasó también, pero también es cierto que en términos de nuestra experiencia, esto de nuestro corazoncito y los negocios de servicios, tiene que ver no solo con si nos gusta o no, sino con que también nosotros vemos este potencial de generar, porque la pregunta es de cómo logro que crezca en poco tiempo, ¿no? En términos de quiero reemplazar un sueldo con mi negocio, en términos de que me quede en el bolsillo el equivalente que antes me generaba mi trabajo, servicios tiende a ir muy adelante. De vuelta, la forma de que crezca en poco tiempo es ir a lo efectivo, no a lo cómodo, que esto es lo que dijo Santi recién. Levantar el teléfono para vender siempre va a ser mucho más rápido en generar $100 que lo que va a ser cualquier otro camino. Es mucho más incómodo. Y después, algo que sí, Santi, creo que podríamos sumar acá, que puede ser importante, es la idea de invertir, ¿no? O sea, dentro de lo incómodo, obviamente a todos nos encantaría tener un negocio que genere $150 millones en 2 días sin tener que invertirle tiempo ni dinero, ¿no? Es obviamente. Y si alguno encuentra la fórmula de eso, le pediría por favor que no la publique, pero sí que nos las mande por correo a nosotros. Ahora, yendo un poco más a la práctica concreta, la velocidad de crecimiento del negocio tiende a estar bastante vinculada con el nivel de inversión que nosotros hacemos. Llámese en tiempo, llámese en dinero, llámese en los dos, ¿sí? De vuelta, tiene que ser inversión puesta en los lugares correctos. Yo puedo invertir mucho y que no haya resultados si no estoy correctamente orientado. Por eso la primera parte es lo que dijimos al comienzo de estar correctamente informado, saber en qué acciones poner ese tiempo. Pero una vez que tenemos las acciones correctas, ahí sí entra esto de la inversión. Y lo conecto un poco, Santi, con esto que decías vos de cómo, en la pregunta anterior, de cómo llegar al público indicado. Muchas veces, una de las formas más simples de
aparecer en la vida de clientes indicados que todavía no nos conocen tiende a tener que ver con esto. O lo hago yo de forma incómoda, mandando un correo en frío, llamando por teléfono en frío a una persona, o aparezco a través de publicidad. Sí, que de hecho es una de las cosas que nosotros hemos visto que, gestionado correctamente, de vuelta con todos estos asteriscos que estamos diciendo, marca mucho la velocidad con la cual un negocio llega a ciertos hitos. Si yo una vez que tengo una buena oferta y que eso está consolidado, lo acelero con una buena inversión en términos de tiempo o de dinero en publicidad o salir a vender, ese negocio tiende a escalar mucho más rápido que un negocio que no. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, Mati, que es si necesitas contratar una agencia de marketing o branding para que funcione. Primero que nada, ambas cosas son diferentes. Bien, una agencia de branding generalmente lo que va a hacer, va a ser la marca, ¿no? El concepto de marca, los colores, el logo, etc. Y una agencia de marketing suelen también hacer branding, suele estar incluido dentro de los servicios, pero además te van a hacer gestión de redes sociales, te van a montar tus embudos, te van a poner publicidad, etc. Necesario no es. Este es el punto número 1. Definitivamente no. En primer lugar, para el tema del branding, lo que dijimos recién. Hay una definición, no lo dije hace rato, me acordé, pero no lo dije. Una de las mejores definiciones de marca personal que he escuchado es, abro comillas, vos sos la persona que las personas llaman cuando sucede un problema. Si vos lográs ser la persona que las personas llaman cuando hay un problema o en la que piensan cuando se da cierto problema, vos tenés una marca personal. Digo, no tengo tiempo. Santi sabe de tiempo. Eso es una marca personal. Entonces, es lo que vos decías. Cuando yo tengo un problema claro y yo simplemente tengo que salir allá afuera y mostrar como, hey, yo soluciono este problema, eventualmente la marca va a aparecer. Obviamente, tener una agencia de branding va a hacer que eso sea más refinado, te pueden dar detalles y te pueden ayudar. Pero si vos no entendés, y esta es la parte importante para mí, el tema de contratar una agencia de marketing o de branding, si vos no entendés cómo funciona lo que hay abajo de eso, la vas a pasar muy mal. Y lo hemos visto tantas veces. Tantas veces hemos visto personas que inician su negocio y dicen, tengo que vender, agencia de marketing, ven y vende por mí. Y les hacen cualquier cosa. Y algo que voy a decirlo acá abiertamente para ti. Nosotros tenemos muchos clientes que son agencias de marketing que aprenden a vender con nosotros. Y muchos son buenos, pero hay muchos que no son buenos. Agencias afuera me refiero. Entonces, si vos no sabés cómo funciona tu sistema de ventas, es decir, si vos no pasaste por el proceso de decir, este es el problema, este es mi cliente, para llegar a personas voy a hacer esto, esto y esto, y simplemente vas directo a, ok, no quiero aprender esto, se lo doy a una agencia de marketing, te van a hacer cualquier cosa. Vas a perder tiempo, a menos que tengas mucha suerte. Sí, eso iba a decir. A ver, parte número 1 es, de vuelta depende mucho de la situación de cada uno, pero en general, para la persona que está por empezar su negocio, la inversión de una agencia que sea buena tiende a exceder el presupuesto. Y si lo tenemos, en general no vamos a tener el presupuesto para pagar la agencia y además hacer una inversión en anuncios que justifique lo que estamos pagando de agencia, que eso es muy importante, ¿sí? O sea, la agencia se convierte en un costo fijo del negocio y sobre ese costo fijo también tenemos que invertir en general en anuncios, ¿sí? Porque las agencias que trabajan posicionamiento orgánico son agencias que tienden a traer resultados mucho más a largo plazo y por lo tanto la curva tiende a ir un poco más para largo. ¿Hay buenas agencias de marketing? Seguro. El tema es que también hay muchas que no son buenas. Y el problema es que para yo distinguir cuál es buena, cuál es no, cuál sea buena o no sea buena, es un buen fit para mi negocio, yo tengo que entender cuál es mi negocio y cuál es la forma de vender y cuál es la oferta. A nosotros nos pasa mucho con estos casos que Santi mencionaba recién, de que de repente hay agencias que son muy buenas en acelerar los resultados cuando el dueño de negocio ya trae algo que está sólido. Entonces, si yo traigo algo que está sólido y lo único que necesito es personas que dominen ciertas plataformas digitales, listo, eso me lo recontra aceleran. Pero si yo llego y no tengo un negocio sólido, no lo entiendo, no lo sé gestionar, es muy difícil trabajar con esto después. Así que creo que ahí la respuesta sería, definitivamente no hace falta. Es una herramienta con la que hay que tener mucho cuidado porque hemos visto a muchas personas tener malas experiencias, lo cual no significa que llegada a cierta etapa más avanzada del negocio y haciendo una buena búsqueda no me pueda servir más adelante. Sí, creo que el consejo es no abdiques, no abandones tu obligación de aprender a vender. Claro. Después puedes delegarlo. Eso es importante. Si vos ya sabes llegar, por eso es importante pasar del 1 a 10, 10 a 100. Porque si vos llegaste al primer cliente, sabes cómo llegar a 1. Si vos llegaste a 10, sabes cómo llegar a 10. Ahora, si vos llegaste a 100, ya tenés todo un gran conocimiento. Y vos incluso podés delegar antes de llegar a 100. Pero primero necesitas llegar a 10. Si vos no sabes cómo llegar a 10, no le vas a poder decir a la agencia. Y muchas veces la agencia tiene un montón de clientes y no vas a saber
tanto como vos sabes. En cambio, si vos, por el contrario, pasaste por el proceso de aprender, que es más incómodo, que toma más tiempo, de aprender a vender, después vos podés sentarte con la agencia, podés darles mejores indicaciones, podés darle mejor información, ellos van a hacer un mejor trabajo y además vos podés controlar que están haciendo un buen trabajo. Porque si vos no tenés ni idea de a quién le tenés que vender, ellos te van a decir, te hice esta segmentación, esto es lo que tengo, no funcionó. ¿Y vos qué le vas a decir si no tenés idea? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchas personas? Muchas personas, las malas experiencias vienen de que no tienen criterio para evaluar lo que les están diciendo y por lo tanto simplemente quedan enganchadas sin poder evaluar lo que pasa. Y de vuelta es, a menos que el único dueño de negocio que tiene el poder o la facultad de no entender cómo funciona su marketing, de no poder intervenir y generar estas cosas, para mí es aquel que en realidad no es un gerente dentro de su negocio, sino que simplemente es un inversor. ¿No? Si yo pongo plata y hay otra persona que es el gerente, el CEO, el nombre que le quieran poner, perfecto, yo puedo no entender cómo se vende, yo puedo no entenderlo porque mi único trabajo es elegir a la persona correcta para que lo gestione. Pero para el 99% de las personas que empezamos un negocio, que cuando lo empezamos somos nosotros la cabeza de ese negocio y la cara de ese negocio, y los que tienen el trabajo de empujar hacia adelante, de ir pensando la estrategia, a dónde vamos, necesitamos tener estas habilidades y por eso no solo que no hace falta para empezar, sino que nuestra recomendación con las personas tiene que ser, primero vos tenés que dominarlo y de ahí delegás. Y la agencia entra en ese rol. La última pregunta que vamos a tomar, Mati, es una pregunta que creo que podemos darle 5 minutos, pero que habría algunas ideas interesantes. Es, ¿cuál podría ser una buena idea de negocio rentable para una mujer? Y creo que la enseñanza detrás de esta pregunta es, y este es un principio, por eso la elegí para el final, Mati, este es un principio, no hay buenas ideas de negocio en general. Esto es importante que todos lo sepan. Nosotros decíamos en la pregunta inicial que era qué tengo que tener en cuenta a la hora de empezar mi negocio. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de empezar tu negocio es qué es lo que vos traes a la mesa. Ven, porque como decía Mati, por ejemplo, si vos sos un programador, trabajaste en una startup, estás ubicado en cierto lugar y de repente todos esos recursos hacen que una startup sea una excelente idea de negocio para vos. Si de repente, nosotros damos siempre este ejemplo, ¿no? Toda tu familia se dedicó a la gastronomía, vos tenés años de experiencia en gastronomía, trabajaste en gastronomía, tenés los fondos y te aparece la idea de hacer un negocio gastronómico y probablemente vas a hacer un buen trabajo. Ahora, si alguien te dice, los mejores negocios de 2023, gastronomía, y toda tu familia se dedicó a cosas que nada que ver, nunca pisaste un restaurante y no tenés idea, probablemente vas a hacer un mal negocio. Entonces, si una idea es buena o no, depende 100% de los recursos que vos traigas a la mesa, sea hombre, sea mujer. Entonces, la reflexión que quiero traer con esto es, no hay buenas ideas de negocio en general. Lo que queremos hacer es siempre mirar en nuestra historia y pensar dónde yo pude solucionar negocios de una mejor manera y a lo sumo, si queremos pensar un poquito más amplio, cómo mi historia personal, cómo mis experiencias me ponen en una mejor posición para trabajar en una industria. Porque de vuelta, yo puedo ser, por ejemplo, meter una industria que está súper estancada hace años, no sería un buen consejo, pero supongamos una industria que es promedio, vamos a decirlo de esa manera. Estoy trabajando en una industria que es promedio, pero yo tengo muchísimas más experiencia. Es mucho más probable que yo haga un buen negocio ahí que en una industria que está un poquito mejor, pero que yo no sé nada. Sí. Sí, creo que ahí, Santi, ya tocaste todos los puntos centrales. A ver, en términos de esta pregunta, creo que el punto central es, no se trata de, o sea, mujeres pueden iniciar cualquier tipo de negocios, esto es más que sabido, conocido, y en la comunidad tenemos ejemplos de personas en todas las industrias posibles. Entonces, en realidad, yo creo que no me condicionaría a ningún tipo de negocio en particular, sino que lo que haría es mirar 100% mi situación, qué es lo que me preocupa a mí de mi situación, qué es lo que puedo aprovechar de mi situación. Porque las dos cosas, y esto es lo que quiero sumar, Santi, respecto a lo que decís vos, las dos cosas son relevantes. ¿Cuál es el negocio correcto para mí? Tiene que ver con cuál es el negocio en el cual yo voy a tener algo más para aportar, que es lo que Santi explicó recién. También tiene que ver con cuáles son los límites operativos que yo en mi vida le quiero poner a ese negocio, ¿no? Porque si yo de repente digo, bueno, yo lo que quiero es, por ejemplo, estar en mi casa, bueno, obviamente eso sí va a afectar mi decisión. Porque si yo estoy pensando en que, de acuerdo a mis talentos, un negocio que tenga que ver con gastronomía sería correcto para mí, excelente, dentro de eso se me van a abrir un montón de opciones, ¿no? Puedo dedicarme a dar cursos de gastronomía, puedo dedicarme a cocinar. Si quiero decir, no, voy a trabajar dentro del mundo de la cocina, puedo dedicarme a poner un restaurante o puedo dedicarme a cocinar dentro de comida para llevar o tener un servicio de delivery o de takeaway. Lo mismo si yo digo, me interesa la programación. Si yo trabajo en programación, puedo dar cursos de programación,
Puedo ir a las empresas a desarrollarles software a medida dentro de su organización, o puedo hacer, no sé, trabajo freelance a través de una plataforma online. Y lo que va a marcar la variabilidad entre esas cosas es no solo en qué soy bueno, sino también qué es lo que yo estoy buscando de ese negocio. Nosotros siempre lo dijimos, nosotros queríamos un negocio que nos permita estar en nuestras casas y si queríamos viajar. Y bueno, eso nos llevó a poner ciertos límites en la forma en la que desarrollamos Super Hábitos, porque era lo que nosotros estábamos buscando. Para otra persona, que nos han pasado con algunas personas que dicen yo me deprimo si me quedo todo el día en mi casa, me vuelvo loco. Bueno, quizás ahí pondrías los límites. Por otro lado dirías, yo quiero un negocio que sí o sí me permita ver personas todos los días, y ahí vas a diseñar un negocio a partir de eso. Bueno, Mati, hemos llegado al final del episodio de hoy. Había varias preguntas más, creo que quizás podemos guardarlas para otro episodio si les interesa. Pueden contarnos sin lugar a dudas, dejarnos sus inquietudes. ¿Dónde pueden hacerlo? Pueden ir a instagram.com/superhábitos. Ahí nosotros tomamos las preguntas, o superhábitos.com/Instagram. De ambas formas van a llegar a nuestro perfil. O dentro de su aplicación, buscar Super Hábitos y nos van a encontrar. Bien, siempre estamos sumando durante la semana, después del podcast, contenido relevante, novedades particulares. Y si hay cosas divertidas como las que se vienen, y estén atentos porque si vienen cosas muy divertidas, también se van a enterar por ahí. Entonces, instagram.com/superhábitos. Gracias, Mati, por sentarte y a conversar este tema que no charlábamos hace mucho. Gracias a vos, Santi. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el episodio de hoy. Vamos a cerrar por ahora, pero nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene en el episodio 463 del show de Super Hábitos. Chau, chau.